Ya, entonces vamos a iniciar. Vamos a comenzar con la idea de las funciones invertibles. Antes voy a ver una definición sobre las características de las funciones que tiene que ver con la paridad, ¿ya? O estudio de simetría. ¿Ya? Entonces sea F de subconjunto de R en R una función. Primero, diremos que F es par si X está en D, menos X está en D, y se cumple esta igualdad. F de menos X es igual a F de X. ¿Qué significa que la función sea par? Bueno, la paridad tiene relación con la simetría con respecto al eje Y. Si F cumple estas condiciones, entonces la gráfica de F posee una simetría con respecto al eje Y. ¿Ya? O sea, básicamente lo que estamos queriendo decir es que la función, si nosotros la queremos graficar, va a tener un comportamiento como este. Más o menos, no tiene por qué ser así el gráfico, pero se produce una simetría respecto a ese eje. Segunda definición. Diremos que F es impar si X está en D, menos X también está en D, y se cumple la igualdad de que F de menos X es igual a menos F de X. Este tipo de funciones, ¿ya? Presentan una simetría con respecto al origen del sistema cartesiano. Es decir, si quisiéramos graficar este tipo de funciones, sería algo como esto. Tenemos XY, tendríamos una simetría con respecto a este origen. O sea, se produciría como una especie de espejo, pero este espejo sería acá. ¿Ya? Sería ahí. Bueno, más o menos. Una simetría central o simetría con respecto al origen. ¿Ya? Observación. En el caso de las funciones, esas son las dos simetrías que podemos estudiar. Por lo menos con respecto a los ejes coordenados. Observación. Cabe destacar que una función puede no tener simetrías. ¿Ya? O sea, no necesariamente las funciones son simétricas. Puede que sea par
puede que sea impar o puede que no sea ninguna de las dos, ni par ni impar, ¿ya? Y eso es absolutamente válido, eso se puede producir y no hay que asustarse por eso, ¿ya? Entonces, un ejemplo, ejemplos. Yo tengo f de x igual a x cuadrado más el valor absoluto de x, por ejemplo. Nosotros si evaluamos la función en menos x, podemos observar que esto te queda menos x al cuadrado más el valor absoluto de menos x. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que el cuadrado se lleva a los signos menos, entonces nos queda x cuadrado, y el valor absoluto de x también se lleva a los signos menos, entonces te queda valor absoluto de x, y f de menos x, esto, ¿cierto?, de acuerdo a la definición de la función, es igual a f de x. Entonces, como f de menos x es igual a f de x, esta función es par. Podríamos tener un ejemplo, una función g que podría ser eh, x cuadrado dividido en x cubo menos x o más x, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros evaluamos la función g en menos x, te queda menos x al cuadrado partido en menos x al cubo menos menos x. Y si evaluamos esa función, ahí me equivoqué, era más, aquí lo voy a poner menos. Ahí sí. Entonces, esto te queda. El cuadrado se lleva al signo menos, te queda x cuadrado. El x cubo saca el signo menos, te queda menos x al cubo, menos x. Puedo factorizar por menos, te queda x cuadrado menos x cubo más x. Ese signo menos lo puedo subir y me queda menos x cuadrado, x cubo más x. Y eso claramente es menos g. Por lo tanto, esta función es impar. ¿Ya? Ahí tenemos unos ejemplos que podemos tomar respecto a esto. Ya, vamos a entrar al tema de hoy, que corresponde a funciones invertibles o a la clasificación de funciones. Vamos a ver la clasificación entonces de funciones. Entonces, primero, diremos, para f voy a definir una función, sea f de a en b. Por supuesto, a y b subconjuntos de R. Diremos que f es inyectiva en A si para todo x sub 1, x sub 2 en A se cumple que f de x sub 1 es igual a f de x sub 2, implica que x sub 1 es igual a x sub 2. ¿Ya? Entonces, cuando se cumple esta definición, nosotros decimos que la función es inyectiva en A. Vamos a ver un ejemplo justamente para ver cómo aplicarlo. Y después vamos a interpretar geométricamente y todo eso. Ejemplo. Para f de los reales a excepción del 3 en R, tal que f de x es 2x dividido en x menos 3, muestre que o pruebe que
f es inyectiva. Ya, entonces, solución, en efecto, partimos de acá, llegamos acá. Entonces tenemos f de x sub 1 igual a f de x sub 2 implica f de x sub 1 es reemplazar la x por x sub 1 de acuerdo a esta fórmula. Entonces nos queda 2x sub 1 dividido en x sub 1 menos 3. 2x sub 2 dividido en x sub 2 menos 3. Esto reemplazamos x sub 1 y x sub 2 respectivamente en la fórmula de la función que está definida. Multiplicamos cruzado, ahora viene todo un tema algebraico, nos queda 2x1, x sub 2 menos 3, igual a 2x sub 2, x sub 1 menos 3, nos queda 2x1, x2, menos 6x1, igual a 2x2, x1, menos 6x sub 2. Entonces, x1, x2 es lo mismo que x2, x1. La multiplicación es conmutativa, por lo tanto puedo eliminar términos. Entonces nos queda acá menos 6x1 igual a menos 6x2. Multiplico por menos un sexto para eliminar los 6, ¿cierto?, de cada lado. Y me quedó finalmente que x sub 1 es igual a x sub 2. Por lo tanto, f es inyectiva. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, interpretación geométrica. Interpretación geométrica, que es lo que nos interesa, saber qué significa que la función sea inyectiva. Bueno, la interpretación geométrica quiere decir esto. Si yo tengo una función, ya, voy a tomar dos situaciones para ver cuándo es inyectiva gráficamente y cuándo no, y eso te puede dar una idea también eh, de la situación. Básicamente, yo voy a tomar una función, voy a tomar otra. Entonces, esta función es inyectiva. Está lo mismo el gráfico. Pero ¿cuál es la gracia de las funciones inyectivas? Las funciones inyectivas, la gracia que tienen es que si yo trazo líneas paralelas al eje X, estas líneas paralelas tocan a la función en un solo punto. ¿Ya? Entonces, esta es una función inyectiva. ¿Ya? Porque al tirar líneas paralelas gráficamente, ¿cierto? Tocan a la función en un solo punto. Ahora, ¿cuándo una función no es inyectiva? Cuando tocan en más de un punto. Por ejemplo, no sé, inventando una cosa, podría ser algo así. Y esta gráfica, si yo le tiro líneas paralelas, basta con que falle una vez que la escoja. ¿Ya? Toca en más de un punto. Puede tocar en dos, puede tocar en tres, en cuatro, pero siempre que toque en más de un punto, entonces se dice que la función ya no es inyectiva. Aquí toca en dos. Entonces, función no inyectiva. ¿Se entiende la interpretación que es lo que significa una función inyectiva? ¿Y qué no? Sí, profe. Ya, ok. Vamos a ver un ejemplo respecto de una función no inyectiva y cómo demostrarlo algebraicamente. Sea f de los reales a los reales, tal que f de x es igual a x cuadrado menos 3. Pruebe que f no es inyectiva.
Bueno, para mostrar que f no es inyectiva, basta con encontrar dos valores de x que te den la misma y. Eso es, po. Eso es lo que te está diciendo estas líneas paralelas. En el fondo, encontrar dos elementos de x que te den la misma y. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, vamos a proceder con la definición. F de x sub 1 es igual a f de x sub 2 implica x sub 1 al cuadrado menos 3 igual a x sub 2 al cuadrado menos 3. Entonces, ¿qué tenemos? Se nos van estos y te quedó x sub 1 al cuadrado igual a x sub 2 al cuadrado. No se les vaya a ocurrir sacar raíz cuadrada, ese es un error. Hay que proceder de la siguiente manera. Tenemos x sub 1 al cuadrado menos x sub 2 al cuadrado igual a 0. Resolvemos como quien dice una ecuación de segundo grado como lo hemos hecho siempre. Factorizamos. Al factorizar, ¿qué nos queda? X sub 1 menos x sub 2, x sub 1 más x sub 2 igual a 0. Entonces, esta ecuación tiene solución cuando una de estas dos cosas es 0. Entonces, aquí tenemos que x sub 1 menos x sub 2 es igual a 0 o x sub 1 más x sub 2 es igual a 0. De aquí tenemos que x sub 1 es igual a x2 o x sub 1 es igual a menos x sub 2. ¿Qué es lo que no la hace inyectiva a esta función? Justamente cuando uno quiere ser inyectivo, siempre va a buscar que x sub 1 sea igual a x sub 2. ¿Ya? Y si ustedes se dan cuenta, en el trabajo que acabamos de hacer, eso se cumple. Pero no es la única. La idea es que fuera la única. Si existe además otro par de valores en donde esa ecuación se cumple, es donde se produce el problema de la no inyectividad. Y es este el patrón que nos dice, oye, hay un par de valores, aparte de que x1 y x2 sean iguales, en donde la función entrega la misma imagen, que es cuando x sub 1 es menos x sub 2. Entonces, para probar que algo no es inyectivo, uno siempre tiene que ir por la vía del contraejemplo. ¿Y qué es la vía del contraejemplo? Justamente encontrar un par de valores que cumplan que un número sea el inverso aditivo del otro. Puede ser cualquier valor, el que ustedes quieran. Por supuesto, tiene que estar dentro del dominio. ¿Y qué es lo que van a hacer ustedes? Van a decir, mira, ¿qué valor o qué par de valores se podrían dar tal que x sub 1 sea igual a menos x2? A ver, elijan cualquiera. Entonces nosotros, por ejemplo, yo voy a tomar este, a ver. Si x sub 1 es igual a 1 y yo reemplazo la función por 1, te queda 1 al cuadrado menos 3. Eso es menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Ahora voy a buscar el x2 que sea el inverso aditivo de x1. Entonces, x sub 2 va a ser igual a menos 1, ¿cierto? Dada esta condición. Cuando nosotros usamos la definición, nos dieron el patrón de qué par de valores me tengo que dar. Yo aquí podría haber puesto 15, ¿y aquí cuánto tendría que haber puesto? Menos 15. Menos 15, ¿cierto? El patrón te lo da esto. Entonces yo evalúo f de menos 1 y me encuentro que esto es menos 1 al cuadrado menos 3 y eso también es menos 2. Entonces decimos, mira, f de menos 1 es igual a f de 1 y eso es igual a menos 2, pero el 1 no es igual a menos 1. Por lo tanto, f no es inyectiva. Si lo graficamos, para que se entienda qué fue lo que encontramos a partir de la definición, lo que nosotros encontramos es que, ¿cierto? La función es más o menos así, ¿ah? Esta pasa por menos raíz de 3, ¿cierto? De acuerdo a las cosas que nosotros hemos visto, raíz de 3, esta pasa por aquí y corta en menos 3, ¿ya? Corta por ahí. Esta es una parábola. Entonces, lo que nosotros encontramos fue que existen, ¿cierto? El 1 y el menos 1 dan como imagen al menos 2. Es decir, si yo tiro una línea horizontal
Quiero hacerlo con colores para que se entienda. Si yo tiro una horizontal, ¿cierto? En -2, existen dos valores de x que la generan. Una es el -1 y el otro es el 1. ¿Ven? Que justamente coincide con la interpretación geométrica que recién comentábamos. Existen más de un valor que generan la misma y. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Ya? Entonces uno cuando quiere demostrar que algo no es inyectivo, ¿cierto? Siempre aparece, aparte del x1 igual a x2, el patrón que te permite determinar ese par de valores que rompen nuestra inyectividad. Bien, vamos con una segunda definición. No sé cómo la estaba marcando. Ya, y latina. 2 y latina. Diremos que para f A en B, por supuesto A y B subconjuntos de R, ella es sobreyectiva, ¿ya? Ella es sobreyectiva si el recorrido de la función f es igual al codominio de la función f es igual a b, ¿ya? Lo voy a explicar con el diagrama. Cuando nosotros partimos viendo funciones, nosotros comentamos lo siguiente. Dijimos que si yo dibujaba sagitalmente una función, ¿ya? Tengo una función f, donde el A era el dominio, B era el codominio, había un conjunto dentro de él, dentro del conjunto B, que nosotros le llamábamos recorrido de f, que dijimos que era subconjunto de B, ¿se acuerdan? Entonces, yo tomaba un x de aquí, y este x generaba, en este otro lado, un y. Y este y era una función de x. ¿Sí? Eso fue lo que nosotros dijimos de las funciones como tal. Entonces, ¿qué pasa? En algún momento comentamos que el recorrido siempre iba a estar dentro del codominio, pero iba a llegar a un punto, y de hecho lo comenté en alguna clase, en donde estos conjuntos podían ser iguales, es decir, donde esta línea azul marca todo el conjunto B. Cuando estos conjuntos son iguales, se dice que la función es sobreyectiva, ¿ya? Si son distintos, no es sobreyectiva, ¿ya? Entonces el recorrido está siempre dentro del codominio, pero cuando el recorrido ocupa todo el espacio del codominio, entonces la función es sobreyectiva. El codominio siempre va a ser este conjunto que está acá, el conjunto de llegada. A ese nosotros le llamamos codominio. Entonces vamos a ver lo siguiente. Ejemplo. Sea f de R del 2 al más infinito podría ser a el 1 al más infinito, tal que f de x es igual a la raíz de x menos 2 menos 1, más 1. ¿Es f sobreyectiva? Y te preguntan si la función es sobreyectiva. Ya, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para poder determinar que una función sea sobreyectiva, tenemos que irnos directo al recorrido. Tenemos que calcular el recorrido como sea. Entonces, observe bien, mire bien. Determinaremos el recorrido. Entonces tenemos y igual raíz de x menos 2, todo eso más 1.
Despejamos la raíz cuadrada. Tenemos y menos 1 igual a la raíz de x menos 2. Como la raíz de un número es siempre mayor o igual a 0, eso implica que el i menos 1 también es mayor o igual a 0. Despejando de aquí, tenemos entonces que i es mayor o igual que 1. Por lo tanto, el recorrido de f es el intervalo cerrado que va desde el 1 hasta el más infinito. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ahora, pregunta, ¿es sobreyectiva la función? Sí. Sí, ¿cierto? Porque el recorrido es igual al codominio. Entonces, ¿cómo el recorrido de la función f es igual al codominio de la función f? F es sobreyectiva. Vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo número 2. Sea f definida por, podría ser f de x igual a 2x cuadrado menos 3. ¿Es f sobreyectiva? Veamos. Determinaremos el recorrido. Entonces, i igual a 2x cuadrado menos 3. Entonces, si yo multiplico acá, te queda 2x cuadrado menos 6. Entonces, vamos a despejar. I igual a 2x cuadrado menos 6, lo mismo que i más 6 sea igual a 2x al cuadrado, y eso es lo mismo que i más 6 dividido por 2 es igual a x cuadrado. Entonces, aquí viene el asunto. Para todo x en los reales, x cuadrado es siempre mayor o igual a 0. Todo número al cuadrado es siempre un número positivo o 0. Eso está claro. Por lo tanto, si eso es así, eso implica que el i más 6 dividido en 2 también tiene que ser mayor o igual a 0. Voy a multiplicar toda la desigualdad por 2. El 2 es un número positivo, no pasa nada con la desigualdad, se mantiene. Y te queda que i más 6 tiene que ser mayor o igual a 0, lo que es lo mismo que decir que i es mayor o igual que menos 6. Por lo tanto, ¿cuánto es el recorrido de esta función? Sería el intervalo del menos 6 al infinito. Pregunta, ¿esta función es sobreyectiva? No. No, ¿cierto? ¿Por qué no? Porque si uno mira bien, el recorrido que nosotros obtuvimos fue este. Sin embargo, el codominio no tiene nada que ver con ese conjunto. El codominio son los reales. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Observamos que el recorrido de f es distinto al codominio de f. F no es sobreyectiva. ¿Ya? Entonces, ese es el concepto de sobreyectividad. Bien. Tercer concepto. Para f de a en b, ¿ya? Diremos que ella es biyectiva, ¿ya? Diremos que es biyectiva si
es inyectiva y sobreyectiva a la vez. ¿Ya? Entonces basta con que sea inyectiva y sobreyectiva a la vez para que la función sea biyectiva. ¿Ya? Observación. Esto es como un poco lo mismo. Entonces yo puedo preguntarle, ¿es F inyectiva? Entonces tendría que hacer, o sea, ¿es F biyectiva? Yo tendría que hacer dos cosas. Tendría que ver que sea inyectiva y que sea sobreyectiva. Tienen que cumplirse las dos. Si una falla, ya la función no es biyectiva. Es así de simple. Observación. Si F es biyectiva, entonces ella es invertible. ¿Y qué significa que sea invertible? Que posee inversa. ¿Ya? Que posee inversa. Entonces aquí viene la definición de función inversa. Definición de función inversa. Para f de A en B biyectiva, diremos que f a la menos 1 de B hasta A, ¿cierto? Es inversa, es la inversa de f si se cumple lo siguiente. F y dentro de ella f a la menos 1 es lo mismo que f a la menos 1 y dentro f es lo que ustedes conocen como X. A y B subconjuntos de R. ¿Ya? Aquí le voy a poner de X. ¿Ah? Acá igual. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando hablamos de inversa? Inversa de algo. ¿Qué es una inversa? Como lo contrario. Como lo contrario, ¿cierto? Como ir al revés. Profe, ¿Sí? aquí se cambia la X por Y, ¿cierto? Claro. Aquí vamos a ver cómo calcularla. Pero primero vamos a entender el concepto. Mira, yo tengo una función f que va desde A hasta B. Entonces, yo tomo un X y suelto un Y. ¿Ya? De hecho, ellas están conectadas a través de una flecha, ¿cierto? Que es esta flecha que conecta de esa manera, que es una función de X. Entonces, ¿qué pasa aquí? La inversa es una función que va al revés. Por eso se llama inversa. No tiene otra gracia. La inversa es una función que va en el sentido contrario. Entonces, yo tomo un Y y lo llevo a un X, y este X es f a la menos 1 de Y. Pero ahora la flecha va en este sentido. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Si f es la función que va definida de A hasta B, entonces f a la menos 1 va a ir desde B hasta A. De aquí, ¿qué es lo que podemos decir? Que el dominio de la inversa es igual al recorrido de la función f y que el recorrido de la inversa es igual al dominio de la función f. ¿Ya? Eso es súper importante. Entonces, claro, si yo quiero, ¿ya? Supongamos que queremos determinar, ¿ya? Que
se quiere determinar la función inversa. Previo a haber demostrado, por supuesto, que f es biyectiva, ¿cierto? Si la función es biyectiva, podemos pasar este paso. Supongamos que se quiere determinar la inversa. Entonces, cambiamos variables, cambiamos x por y, y luego despejamos. Les voy a mostrar. Entonces, ejemplo. Donde tenemos para f, dom f, le voy a poner rec f, tal que f de x, esto es x partido por 3 menos x, por decir algo, determine su inversa. Determine la fórmula de su inversa. Entonces, claro, ¿qué es lo que hacemos? Decimos y igual 2x, 3 menos x. Se puede hacer una permutación. El x lo transforman en y el y lo transforman en x. Entonces dicen x igual a 2y, 3 menos y. Y luego despejan y. Despejando y. Entonces nos queda x, 3 menos y, igual a 2y. Después tenemos 3x menos x por y, igual a 2y. Todas las y se van a ir a un lado y nos va a quedar 3x igual a 2y más x por y. De aquí tenemos 3x igual a y, 2 más x. Finalmente, 3x, 2 más x, es igual a y. Entonces, una vez que yo hago eso, ya tengo la fórmula de la inversa, que es esta que acabo de obtener, y por lo tanto decimos que la inversa de la función f es 3x, 2 más x. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Ya, muy bien. Muy, muy, muy bien. Entonces, vamos a dejar una pequeña tarea. ¿Ya? Tarea. Y dice lo siguiente. Si f de x es tal que f podría ser 2 raíz de 1 menos x menos 3, por ejemplo. Lo primero que voy a pedir es determinar los conjuntos A y B para que f sea invertible. Y la parte B es determine f a la menos 1 de x. ¿Ya? Sí, ahí está un poco completo respecto a lo que nosotros hemos visto hoy día.